Frente a Frente es presentado por Relojería San Antonio. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de la televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Ahí tienen ustedes mi cuenta de Twitter, @JairCuba. Así que bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Iniciamos la semana, hoy el primer lunes 6 de noviembre, primer lunes de este mes de noviembre, y ya la previa prácticamente a lo que son las fiestas navideñas. Hoy tengo como entrevistado a Sergio Grafe, politólogo. Con Sergio quiero analizar la situación país, más allá de una parcialidad política, como advertí antes. Como todos ustedes saben, Sergio es militante del partido COPEI, pero quiero tener una perspectiva más de politólogo, por lo menos en esta primera parte del programa. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gracias por la invitación, Jairo. ¿Cómo ves este enjambre de cosas, por calificarlo de alguna manera, Sergio? Complicado. El país está en una situación muy complicada desde el punto de vista político, pero especialmente desde el punto de vista económico. Creo yo que la mayor tragedia que viven en este momento los venezolanos no es elegir a un gobernador o a un alcalde. Al fin y al cabo son circunstancias que toda la vida han ocurrido en este país. Creo que en mi opinión lo más complicado en este momento es la situación económica, el problema de la inflación. Pero pareciera, Sergio, que eso no es lo que le interesa al gobierno, y pareciera también que eso no es lo que le interesa al país, porque cada vez que convocan un tema electoral son menos los que se entusiasman, pero sin embargo sigue concitando el interés nacional. Bueno, yo no tengo una lectura igual a eso que tú planteaste. Pudiéramos coincidir en el pareciera, pero es que la realidad, desde el punto de vista inclusive numérico, no es verdad. Es decir, nosotros tenemos un país de 30 millones de venezolanos, de los cuales 20 millones son electores. Cuando tú evalúas la media de apoyo que ha tenido, por ejemplo, el oficialismo en las últimas elecciones nacionales, estamos hablando de alrededor de 4 o 5 millones de electores que tiene de manera permanente el oficialismo. Y eso se explica perfectamente a través de... ¿Y esos 4 o 5 millones no les preocupa la situación económica? No, sí les preocupa, pero el gobierno se encarga de mantenerlos. Cuando tú observas el perfil, incluso me van a disculpar, pero yo lo veo así, de un dirigente del oficialismo de base, resulta que está metido la mujer en la misión Madres del Barrio, la muchacha menor de edad tiene 2 muchachos y está metido en esos programas maternales del gobierno, la abuelita tiene una pensión de tal cosa, el señor forma parte de alguno de estos operativos sociales del gobierno. Entonces al final tienes una familia de 4 personas que sin trabajar se redondea sus 2 millones de bolívares al mes. Entonces, claro, tú tienes una cultura... Y eso es lo que llaman el voto duro. Claro, tiene que ver, eso fundamentalmente a nivel, digamos, general. Cuando tú te vas poco a poco, tienes una administración pública del gobierno nacional que debe estar por el orden de los 2 o 3 millones de personas, que, sobre todo de la administración central y los ministerios, y muchas gobernaciones y alcaldías, que los que no están contigo los presionan, los chantajean con el tema laboral, y al final tú tienes una capa importante electoral que te permite, en circunstancias de muchísima tensión, ganar elecciones, que fue lo que pasó en este momento. Cuando tú sacas la cuenta de cuántos son los votos que tiene el oficialismo a nivel nacional, estamos hablando de alrededor de un 20% del total de electores nacionales, es decir, 4 o 5 millones respecto a 20 millones, está en ese orden de 20. Ahora, ¿cuál es el drama? Hay quienes... El tema del debate entre los efectos de la economía sobre la política es eterno. Hay quienes dicen que la economía no influye en decisiones políticas, y eso ha sido así tradicionalmente, pero hasta que llegas a ciertos niveles. En este momento,
el problema del gran rechazo que tiene el presidente de la República tiene que ver con muchos aspectos, pero especialmente el económico. Cuando tú tienes un país que la economía está a punto de cerrar en 1.500% respecto del año pasado, tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que hay un sector que todavía sigue apoyando al gobierno? Que es un poco lo que tú planteabas. Bueno, la explicación es esa, son personas que dependen. El gobierno ha hecho una cosa tan perversa, Jairo, que ha sometido a una buena parte de la sociedad a depender exclusivamente del gobierno, exclusivamente. Pero te pregunto esa gente una no cosa, trabaja, Sergio, esa fíjate. gente no trabaja, depende Pero te del pregunto Estado. una cosa, detengámonos ahí un momentito. Sí, cómo no. Te pregunto una cosa, esos votos, esos 4 millones, 3 millones que tú hablas, esos votos se multiplican por 2 o por 3 de acuerdo al núcleo familiar. Los números dicen que no. Tú tienes una base laboral en Venezuela de alrededor de 4 millones de personas. Ponle que 1 millón sean los valientes Y que los beneficiarios trampean. por lo menos de la misión vivienda, que te dan una casa y un grupo, un núcleo familiar más o menos está compuesto por 4 personas, de los cuales a lo mejor 2 Por eso o 3 votan. Por eso te digo que no, es decir, fíjate lo siguiente, el impacto de las políticas utilitarias y populistas del gobierno no alcanza al nivel para el cual están diseñados. Eso es una realidad. Pero sí tienen algún nivel de utilidad, porque efectivamente, si partiéramos del hecho de que los que han recibido vivienda, los núcleos familiares de las personas que dependen exclusivamente del Estado y que son militantes del Estado, incluso hablo del Estado, pero también es el gobierno, no obedece esa cantidad de beneficiarios al número real de los que votan por los candidatos del oficialismo cada vez que hay una elección. Eso implica, por supuesto, que hay una disidencia interna en esa propia familia. Pero ese núcleo duro de los 3, 4, 5 millones de electores que tiene el oficialismo permanentemente, no tengo la menor duda, Jairo y queridos amigos, que obedece a un uso utilitario del Estado de mantener una clase política, especialmente para o hacer trabajo político o para votar. De ahí no suben y no pudieran subir porque como... Ese es el techo, a tu juicio. Claro, y eso lo han demostrado las bien. últimas elecciones. ¿Cuál es el tema? Que mientras ese techo se mantiene en 5 millones de personas a nivel nacional y tienes 15 millones, de los cuales probablemente 3 se hayan ido del país, que son jóvenes electores que se fueron y que no pueden hacer cambios de residencia afuera para votar, tenemos un colchón muy superior que o se te han ido muchos o la abstención al final termina Bien. disminuyendo la fuerza potencial que tiene ese voto Ok. opositor. Bien, analizamos el tema, y bien interesante el análisis que hacía, bien interesante, bien agudo, ¿no? En función de eso, permíteme hacerte otra pregunta. Mientras analizamos, yo creo que asertivamente lo analizabas tú, el tema de cómo se está estructurando, cómo se estructuran esos votos duros que permiten al gobierno tener una fuerza electoral. Puede ser muy baja, puede ser muy alta, pero al nivel que estamos es suficiente para ello. Bien, Claro. ahora, ¿cómo analizamos el tema desde el ángulo de la oposición? Porque obtiene una victoria en el 2015 y entonces pareciera que te empiezan a llegar los éxitos y empiezas a votarlo por un lado, lo votas por el otro, lo votas por el otro. ¿Es que ese voto no es duro? ¿Ese es un voto que está confundido? ¿O es que la gente va y viene y se decepciona de lo que podría ser una alternativa de gobierno? ¿Cómo lo analizan? Bueno, fíjate lo siguiente, yo creo que el voto opositor en principio es muy volátil, es decir, el elector opositor tiene probablemente unas variables de personalidad que no tiene el voto del oficialismo y puede perfectamente en este momento tomar una decisión y mañana cambiar absolutamente esa decisión que antes tomó. Ahora, lo que yo creo es que las personas que abandonaron el oficialismo no se regresan al oficialismo. Cuando el opositor no vota, Jairo, comienza a ingresar en una franja que cada vez aumenta, que es el de el ciudadano decepcionado, independiente, que al final no termina
apoyando a uno ni a otro sector, pero que al fin y al cabo se está convirtiendo en probablemente la fuerza política más importante del país en cuanto a porcentaje. Ahora, fíjate lo siguiente. Cuando tú evalúas ese comportamiento o ese cambio de conducta o de comportamiento que ha tenido el voto opositor en Venezuela, yo, por ejemplo, he procurado, hasta por un asunto de respeto, pero además por análisis, no culpar a las personas que se abstienen cada vez que hay un proceso electoral, porque tú dices, bueno, pero es que perdimos la gobernación tal porque te abstuviste. Epa, O sea, una justificación, ¿no? claro, pero es una justificación, en mi opinión, primero que parte de una falsa premisa y segundo, es una forma, digamos, deportiva de echarle la culpa a los demás. Bueno, es que si yo me Cuando tú dices, abstengo es porque tú no me cautivaste. Sí, ahí sí. voy yo, correctamente, tú tienes que buscar el origen del motivo de esa abstención. Cuando tú observas una oposición en Venezuela que tiene tanta incoherencia en las estrategias políticas, y te das cuenta, por ejemplo, yo siempre comparo el caso venezolano con el caso de la concertación chilena, porque hay muchos elementos parecidos. No, pero muy distante, serio. Permíteme, pues yo también Bueno, yo hago referencia aquí, pero muy distante. pero distante en muy qué sentido. distante en la grandeza y la actitud que tuvo la concertación chilena, integrada por 5 dirigentes de gran talla, con lo que ocurre en Venezuela. Perdóname. Pero, perdón. Deja mucho que desear. Pero a eso me refiero. Lo comparo porque a pesar de que hay elementos semejantes en el aspecto histórico, una dictadura fuerte como la de Pinochet, un tema económico que estaba destrozando ese país, dispersión inicialmente de la oposición, un organismo electoral totalmente supeditado al gobierno y de los demás poderes públicos, en eso se parecían. ¿En qué se diferencia? Coincido contigo. En la visión que tenía la oposición chilena para montar la concertación y asumir que el tema principal era el interés del país, no el interés de candidaturas o aspiraciones personales como lo estamos viendo en Venezuela. En mi opinión, la razón fundamental por la cual la oposición venezolana, en todas sus distintas etapas unitarias, experiencias unitarias, coordinadora, mesa de la unidad, ahora habrá otro nombre, me imagino. ¿Sabes, en mi opinión, cuál es? Que la gran mayoría de esos partidos o dirigentes que la integran a nivel nacional están viendo como prioridad un interés personal o partidista. No están poniendo el interés del país sobre esas apetencias, que fue lo que lo distingue del caso chileno. En la concertación chilena, tú conoces el caso, fíjate que Patricio Aylwin, que al final termina siendo el primer presidente después de Pinochet, no era ni siquiera, no era el más popular. No era ni siquiera el que tenía más aceptación popular. Sin embargo, una visión de Estado, de nación, de recuperar el país y todos los factores con distintas ideologías políticas, inclusive, como pasa en el caso de la unidad venezolana, dijeron, bueno, pero es que esta es la persona que nos puede sacar. E hicieron un esfuerzo de nación y lograron, digamos, ese cambio sustancial en Chile, que al final ya conocemos la historia. Yo creo permítame, fíjate, que en mi opinión, y termino, disculpe, en mi opinión, lamentablemente, la oposición venezolana no ha asumido la visión histórica que tiene que asumir para salir de un Pero eso es un que... tema serio de capacidad, porque fíjate, cuando tú me hablas de la concertación, yo conozco bien el tema porque yo me he dedicado a estudiar el tema de la concertación realmente. Yo leo mucho sobre el caso chileno. No solamente el caso político para salir de Pinochet, sino que también me he dedicado a estudiar la vida de Salvador Allende bastante. Cuando tú hablas de distintas ideologías, es cierto, muchas ideologías, había gente de izquierda moderada, de hecho, a Chile lo gobierna la izquierda moderada, una izquierda, que es Bachelet. Pero en el caso de Venezuela parece que con excepción de AD y de COPEI, y quizás de un nuevo tiempo pareciera que no hay ideología. Entonces eso también pesa. A la larga, si la gente cree en el mediatismo y en el efectismo, mira los resultados a la luz de 18 años. ¿Tú coincides con eso? Plenamente, plenamente. Yo creo que los partidos tradicionales en Venezuela que han sido formados
a través de un proceso ideológico, inclusive desde la juventud que integran, digamos, la militancia de un partido, tienen una visión totalmente distinta de lo que pasa en Venezuela, de estos países, de estos partidos nuevos que no tienen ideología. Porque, no tienen ideología y tampoco se interesan ni se preocupan en tenerlo. Porque no ha habido intención de hacerlo, porque ahí el tema es tener la mayor cantidad de votos. Así es, lo electoral. Sin importar, Sergio, tengo que hacer un corte. Sin importar, digamos, cuáles son los fundamentos ideológicos para conseguir esos votos. Y eso tiene que ver con la diferencia de visión sobre cómo salir de esta situación. Tengo que hacer un corte, tengo que hacer el corte de mitad del programa. Al regreso vamos a cerrar el tema de esta, porque me parece que ha sido bien interesante el análisis para la gente se entiende un poco, es una visión, es sencillamente una visión, quizás no es la verdad, pero cada quien tiene su verdad y cada quien la expone de la manera, pero sirve para el debate y sirve para la reflexión. Una vez cerremos el caso, que no lo quiero dejar abierto como hacen los jueces y los abogados, también quiero entrar en el tema local, porque más empastelado, imposible. Eso lo van a saber ustedes después que regresen de esta pausa. Ya venimos en su programa Frente a Frente. De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Recuerden la mensajería de texto, vamos a darle salida a parte de esa mensajería y ustedes tienen allí, si nuestro director Félix Segredera, que avispado, 234-4084-0424. Ahí está la mensajería de texto. Sergio, vamos a darle cabida a parte de la mensajería, porque si no la gente, hasta los que insultan se molestan cuando no les pasan los mensajes. Y yo se los paso. Yo se los paso, que es lo peor, pero también siempre les sugiero, mándenlos al canal 8 veces y también los pasan, porque a lo mejor, ¿quién quita? En estos días sacaron al presidente comiéndose una empanada, imagínate tú. Y votaron al ministro. ¿Lo votaron? Claro. Ah, lo pasaron para la cultura. Y lamento mucho por Ernestico, pero bueno, ese no fue el Ernestico que yo conocí. Buenos días, Jairo, por favor, para que manden patrullaje policial a Quebrada de la Virgen y Santa Rosa, otra vez están robando en la mañana y en la tarde y noche. Bueno, ahora parece que la gente se muda para allá, para Santa Rosa y Quebrada de la Virgen. Buenos días, en el mercado municipal del Paso hay una gran cantidad de carnicerías cerradas producto del regulamiento del gobierno y todo está bien. Buenos días, en el mercado municipal El Paso, este no es el mismo mensaje. Hay una gran cantidad de carnicerías cerradas, producto de las regulaciones, ¿será? Y el gobierno dice que todo está bien. Bueno, casi el mismo. Buenos días, señor Cuba. El gobierno debería tomar asunto en la panadería de Carrizal, porque todos los días aumentan el pan. El sábado lo tenían en 5.000 y ya en el día de ayer estaba a 6.000. Eso es un abuso contra el pueblo. Bueno. Yo no me pongo en el papel de defender a los panaderos, tengo amigos panaderos con los que hablo y siempre les pregunto cómo le llega el precio de la harina de trigo. Eso también hay que pasearse por ahí. Frente a la especulación hay que ser severos, pero también hay que ponerse en el papel de los demás. Y advierto, no estoy defendiendo panaderos. ¿Por qué no analiza la causa real del por qué el simpatizante de oposición se abstiene o desmotiva de votar por ellos? Digan la verdad, que entre otros factores quemaron vehículos, instituciones, destruyeron todo lo que se consigue. Mire, voy a responder por Sergio y Sergio va a responder también. El análisis que hizo Sergio con relación a esto me parece que es un análisis asertivo, objetivo y de altura, pero no es fácil autocriticarse, ¿no? Aquí es muy rara a la vez cuando se sienta una persona del oficialismo y hace una reflexión de mea culpa. Ahora, yo no he visto a nadie, ningún dirigente político, asumiendo una autocrítica diciendo, no, pues es que nosotros mandamos a quemar carros, nosotros mandamos a poner una guaya, nosotros quemamos una persona viva, porque el nosotros es genérico y eso se refiere a personas puntuales que, bueno, que se desquiciaron frente a una protesta que se les salió de las manos. Ahora, ¿qué le respondes tú a ese televidente,
Mira, Sergio. yo creo que hay distintas formas de ejercer la violencia. Hay una violencia física, donde te atracan, te matan, y hay una violencia institucional cuando tú tienes un Estado que no te permite vivir con dignidad. Esa es una forma de violencia, cuando tú tienes un Estado donde las personas para poder comer tienen que hacer milagros, donde la inseguridad, el hampa común, no te deja hacer lo que tú hacías antes en este país, es una forma de violencia. Ese es un discurso que, en mi opinión, le puede llegar a algunos sectores del chavismo, pero no obedece a una realidad. Aquí el mayor violento contra la sociedad venezolana ha sido el Estado venezolano. Bien, buenos días. Por favor, un llamado a Corpoelec para el alumbrado de la vía hacia San Pedro de los Altos. Seguimos con la mensajería. Buenos días, por favor, agua para Santa Eulalia en la parte baja de Santa Eulalia. Buenos días, licenciado. Le pregunto a Sergio Grafe, ¿qué opina de las candidaturas de Enrique Mendoza por Sucre, la de José Luis Hinojosa? José Luis Hinojosa se lanzó en Los Alias. José Luis Hinojosa en Los Alias y Freddy Martínez en Guaycaipuro. Responda con honestidad y claridad meridiana. Esto te lo pide Carmen Rodríguez. Responda con honestidad y claridad meridiana. ¿Pero ya entramos al tema o porque ese tema es largo? Bueno, vamos ahora lo respondemos. Ok. Cuando le entremos al tema. Buenos días, licenciada. Es la misma pregunta, o sea que hay interés. Mira, volvieron a mandar el mismo mensaje. Buenos días, señor Jairo. En La Matica, en el Piolín y en Villa Paredes hay unos motorizados que roban a toda hora. Urge presencia policial, el llamado entonces a Poli Miranda. Buenos días. Aquí va. Ahora resulta que es culpa del gobierno el desorden y el bochinche que tiene la oposición. ¿Tú dijiste eso? No, de ninguna manera. Porque yo no lo dije. Yo tampoco. Jairo, buenos días. El proyecto de tu colega Rommel Flores para el municipio es bueno y novedoso. Invítalo a tu programa. Por cierto, Rommel me estuvo escribiendo, pero no me dijo nada. Me dijo hola, más nada. No sabía que Flores para Guaycaipuro, ¿no? Así se fue su eslogan la otra vez. Sí, en las primarias. Bueno, legítimo derecho, ¿no? Así es. Buen día, por favor, al nuevo gobernador y al alcalde un llamado para que hagan una inspección en el mercado del Paso, ya que es imposible comprar algo allí demasiado costoso y están ahogando a la población. Buenos días, licenciado, excelente el invitado. Esos 4 o 5 millones que apoyan al gobierno le compran la conciencia con una bolsa de comida. Sigamos por aquí. Buen día, señor Jairo, soy Mirna Castro, para que por favor le haga un llamado a Hidrocapital. No tenemos agua en la parte alta del cementerio, gracias. Hola, señor Jairo, ya no estoy entusiasmada de seguir creyendo en la oposición. Las cosas le salen mal, no hay ningún líder, están como el cangrejo, dice la señora Marlene Tobar. Ahí tienes dos cosas que vamos a mezclar, en serio, cuando toquemos el tema. De hecho, no voy a borrar el mensaje por si acaso se me pasa. Sé imparcial, mira esto, mira. Sé imparcial, escuálido. Que tu trabajo para todo el público. Talento es el que está en la embajada, tienes varios muertos. Y se los leo. Pero mándelo para el 8, a ver si en el 8 se lo ponen. Quizás en Lojilla lo ponen. Ese es un mensaje de paz. Totalmente. Sí. Total, no, lo peor es que están ganando y siguen perdiendo. ¿No? Sí. Esto es increíble. Hola, señor Jairo, yo no estoy entusiasmada. Esta fue la persona que te hizo la advertencia. Buenos días a todas las universidades. Hace 2 meses pagaron todas las deudas que tenían hasta julio. La Universidad de la Fuerza Armada, Ejército, Guardias Nacionales. Es decir, les pagaron a la Universidad Castrense, no a las universidades, a la academia. Soy Mirna Castro, para que hagan un llamado a CanTV. No tenemos teléfono ni internet en la parte alta del cementerio. Caramba, qué tema este. Buenos días, vamos a tener un último mensaje. Buenos días. Por fin, ¿cuál es el candidato de la oposición para la alcaldía? No tenemos ninguna información. Teresa Colmenares. Bueno, hablaremos de las 3, Sergio. Bien, cerrando el tema, ¿no? Y analizamos
circunstancia electoral, tanto del gobierno como la oposición. Creo que, vuelvo a insistir, fuiste asertivo en el tema de dónde están esos votos duros que permiten al gobierno participar en cualquier contienda electoral y no ir desnudo a la contienda, como anteriormente en tiempos de la Cuarta República, que había una masa crítica en el medio que era quien definía. Y también el tema de la oposición. Ahora fíjate, todas estas cosas mezclémoslas ahora para analizar los temas candidaturales y de la alcaldía, de las elecciones de alcaldes, que son inminentes y que de verdad creo que contribuyen mucho más a la dispersión frente a un adversario que aparenta estar fuerte, pero que en el fondo sabemos que aguas adentro no es así, lo cual es muy normal en política, porque el poder también va desgastando. A ver, ¿cómo analizas ahora esta perspectiva? Bueno, fíjate lo siguiente, yo creo que la oposición está en un escenario electoral muy complicado, especialmente por la desmotivación que uno observa según los resultados de encuestas y la percepción que uno tiene en la calle, ¿no? Hay una conducta abstencionista bastante fuerte, eso hay que decirlo. En mi opinión, no hay que echarle la culpa al abstencionista, tiene que ver más bien con decisiones que ha tomado la conducción política de la Mesa de la Unidad a nivel nacional y que se refleja o la unidad o los partidos de manera individual que integran esa unidad, porque a la final, cuando uno observa la distinta conducta de los partidos sobre el tema electoral, vemos que efectivamente hay contradicciones muy poderosas y eso envía un mensaje difuso, no coherente a los electores y se refleja en una abstención perfectamente entendible. Yo no insisto, yo no le atribuyo la culpa de la conducta abstencionista a los electores. Creo que eso tiene que ver con una reacción ante una mala conducción política. Sin embargo, cuando tú observas, por ejemplo, que en las elecciones de gobernadores recientes hubo un nivel de participación, por cierto, casi igual al histórico. Ha habido, en las últimas. En las últimas, claro, estamos hablando de un 60% de participación, que es más o menos el histórico de todo el país. En Miranda hubo el 58% de participación, que fue con el que ganó Capriles la vez pasada. Es decir, lo que ocurrió aquí fue que hubo un cambio, una reubicación de 48 centros en el estado de Miranda, que obviamente dejaron en el camino a una cantidad de electores suficientes para ganarle, hacer la diferencia de los 83.000 votos por los cuales Héctor Rodríguez le ganó a Ocariz. Eso fue una de las rodajas del sándwich, del fraude. Pero hay una cantidad de cosas, irregularidades en los centros electorales, violencia o no violencia, conducta agresiva de algunos funcionarios del Plan de República o coordinadores del centro electoral del CNE. En fin, se fueron sumando rodajas, al final haces un gran sándwich que te hace una especie de fraude continuado. Sin embargo, yo creo que en este momento las condiciones son mucho más complicadas para la oposición. Pero fíjate, Sergio, fíjate un detalle. La oposición acaba de participar en las elecciones de gobernador con algunos francotiradores de la misma oposición llamando a la abstención. Parte de esos partidos que vienen de participar en las elecciones ahora se abstienen de participar en la contienda municipal. ¿Cómo? Claro, pero ahí voy yo. ¿Cómo se lee eso? Ahí voy yo, fíjate. Lo que pasa es que hice una introducción para caer en el tema de candidaturas locales de los altos mirandinos, pero sirve para todo el país, fíjate. Eso que tú planteas es correcto, pero fíjate lo siguiente. Cuando tú analizas, lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia, y me incluyo, de pensar que el voto tiene el mismo significado para cualquier tipo de elección, y eso no es verdad. Un voto para presidente de la República tiene una concepción distinta que un voto para un gobernador o un voto para un alcalde, porque el elector, cada vez que vota por una de esas instancias, lo hace por motivaciones distintas. Tú puedes, por ejemplo, a nivel nacional, votar por el presidente por un tema de libertad, de democracia, de grandes temas económicos nacionales, de problemas de cómo combatir la inflación, etcétera. Cuando tú votas por un gobernador,
es para que resuelva problemas un poco más cercanos, la vialidad, desarrollo regional, en fin. Y cuando tú votas por un alcalde, Jairo, esto es importante que comprendamos el diferente nivel de la importancia del voto. Tú votas por una persona que te va a atender el problema inmediato de tu calidad de vida. Y yo creo que eso en mi opinión, es fundamental para, digamos, comprender por qué es importante votar en este momento para los candidatos a alcaldes. Porque al final, fíjate, por ejemplo, te pongo un caso. ¿Cómo hace, por ejemplo, un elector de Carrizal, sabiendo que tiene el poder en sus manos, o de los alias, o del mismo Guayquipuro, que es a través del voto, para no defender el tema de la calidad de vida de su municipio? Yo me imagino, por ejemplo, una persona de los alias que diga, bueno, pero es que si yo no voto por José Fernández, por ejemplo, yo me arriesgo, no José, aquí el tema, tú no puedes ver a un alcalde como una persona que tú le vas a dar poder para que él haga lo que le dé la gana. Tienes que ver al alcalde como un instrumento para defender tu calidad de vida. ¿Tú te imaginas un elector de los alias que diga, bueno, pero es que si yo no voto por José Fernández, ¿qué puede pasar en mi municipio? Que se me llene de invasiones, que el casco del pueblo se llene de la economía informal. Pero permíteme interrumpir. Permíteme interrumpir. Salgámonos del contexto de los municipios altos mirandinos. Vayámonos para Latillo, para tratar de ser objetivo, a ver si podemos analizar esto de esta manera. Frente a unos partidos como Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, que han decidido no participar, eso indudablemente promueve la abstención. Si en el Latillo ganase un candidato del PSUV, la situación allí se complica. ¿Quién sería el responsable de eso? Los partidos que promovieron la abstención. Bueno, en principio porque yo creo que no han medido el grado de responsabilidad. En principio sería el más responsable. Pero tú también tienes grados de responsabilidad, Jairo, porque al fin y al cabo el elector tiene el poder en su mano. Pero estamos con una oposición que tiene 18 años liderando un proceso para producir un cambio en el país. Entonces ahora le regala la alcaldía de Latillo, ¿verdad? Claro. Y pase lo que pase en el Latillo, entonces ¿para qué valió toda esta lucha? Bueno, pero es que yo creo que tampoco, es mi opinión. Y entonces ese ejemplo lo ponemos en Carrizal, lo ponemos en San Antonio y lo llevamos a Huaycaipuro también. Claro, ejemplo. Pero lo que te quiero plantear es, si tú radicalizas o exclusivizas quién causa un efecto solamente por un solo actor, probablemente te quedas corto en el análisis. Yo creo que hay mucha responsabilidad, probablemente la principal, en la mala conducción política de la oposición. Pero tampoco puedes negarme que el propio elector, en muchas ocasiones, también es responsable de no asumir una posición pero tú ves lo que dice la gente de la mensajería y no depender solamente de una conducción política. Pero ves lo que dice la mensajería, finalmente desencantada del liderazgo político. Está bien, pero lo que te quiero decir es que tampoco el elector puede atribuirle toda su propia conducta a una mala conducción política, porque entonces ¿dónde quedó tu conciencia, tu inteligencia, tu libre albedrío, tu racionalidad? También es un tema, muchas veces la gente es cómoda y dice, no, es que me cansé de los políticos y por eso no voto. Pero ven acá. ¿Acaso tu calidad de vida depende de los políticos? Tu calidad de vida depende de ti. Y eso es lo que estamos hablando del caso de los alias y Carrizal. Vamos a avanzar. Y bueno, igual que Puro, por supuesto. 10 minutos. ¿Cómo no? 10 minutos. Aquí dice, estimado licenciado, espero la respuesta a mi pregunta por parte de Grafe sobre las candidaturas de Martínez, Mendoza e Hinojosa. Rapidito, Sergio. No sabía lo de Hinojosa. El candidato a alcalde de Guaycaipuro, que en este momento está a punto de constituirse en el candidato unitario de toda la oposición, es Freddy Martínez. A pesar de que está inscrito Pedro Delgado por Avanzada Progresista, Rommel Flores por un partido nuevo que se llama UPP 89, creo que son los tres. Entre hoy y mañana hay conversaciones importantes para lograr un candidato unitario. Y creo que lo vamos a lograr con el caso de Freddy Martínez. En el caso de Carrizal, y el caso de las organizaciones, la militancia de Voluntad y de PJ y de Acción Democrática, por ejemplo. Ahí voy yo, fíjate lo siguiente, y con esto quiero ser muy claro y responsable. Una cosa es lo que dicen los partidos políticos, los directivos de los partidos políticos, y otra cosa muy distinta es lo que dicen o los electores
o las bases de esos partidos políticos. Yo te puedo, por ejemplo, garantizar, Jairo, y lo digo con mucha responsabilidad, que en el caso, por ejemplo, de Guaquepuro, ha habido conversaciones con los jefes municipales de los partidos, ha habido conversaciones con los directivos de esos partidos, pero especialmente ha habido contacto con digamos, muchos electores que pertenecen a distintos partidos políticos que están incorporados en la campaña de Freddy Martínez. Te pongo un caso. En el caso del padrón electoral, que en Guaquepuro son 106 centros y 333 mesas electorales. En este momento, ese padrón electoral, a pesar de lo que ha dicho Voluntad Popular, AD y Primero Justicia, está casi constituido al 100%. Porque a pesar de que los partidos dijeron que no participaban, en el caso de Guaquepuro, y yo sé que en el caso de Los Alias y Carrizal es lo mismo, hay una incorporación silenciosa, no formal, de directivos, ¿Tú ves opción para Freddy Martínez? Sí, como no, yo creo que Freddy Martínez... Nosotros, fíjate lo siguiente, yo aquí vine... Tú eras candidato, ¿y qué pasó? Ahí voy yo. Yo aquí vine en muchas ocasiones y dije que estaba trabajando por un proyecto para ser el alcalde de Guaquepuro. Efectivamente, evaluamos algunos números. Nosotros tenemos una encuesta de hace 15 días, un mes, 20 días, donde hay dos elementos que, en mi opinión, y esto lo quiero aclarar por si acaso, yo no participo como candidato a alcalde, no por las condiciones del CNE ni por las condiciones de desmotivación. Es decir, hay otros elementos desde el punto de vista técnico que te indican a ti que no hay, digamos que no hay un escenario apropiado para ganar una alcaldía. Y yo creo que uno cuando compite tiene que ser para ganar. Yo no soy los que entran en ese lote de personas que ven el nombre tuyo en una boleta y ya eso les causa una gran alegría. Yo superé esas etapas. Pero fíjate lo siguiente. Hay una encuesta, Jairo, que dice que en el caso de Guaquepuro, el mejor alcalde que ha pasado por Guaquepuro se llama Freddy Martínez, en cuanto a valoración de gestión. Y cuando tú evalúas el tema de la intención de voto candidatural, Freddy Martínez supera a cualquier candidato del chavismo por al menos 10 puntos. Eso es importante. Ahora con esta debacle que hicieron, con este cambio de última hora de sustituir a Garcés por esta señora, yo no tengo duda de que la cosa no va a ser fácil, pero es perfectamente recuperable esa alcaldía, porque además hay un nivel de resistencia importante dentro del propio chavismo en relación a esa candidatura, porque no hay identificación sobre su proyecto, sobre... Okay. Además, yo creo que ya el municipio está cansado de tanto continuismo. Mira, aquí dice Ruth, todos somos responsables, dice Ruth Delgado. Buenos días. Jesús López, para el asfalto que están echando en la avenida El Paso es de muy mala calidad. Vamos a darle cabida a un par de mensajes más. Los Alias ya decidió, todos vamos a apoyar a José Fernández. No tiene vergüenza, buscando excusas y no presenta ni una prueba de fraude. Son los mismos mentirosos, ya nadie les cree. Dice, buenos días, la urbanización El Paso tiene 2 meses sin telefonía, CanTV, sin internet. La desidia crece y la comunidad pasando penurias. Buenos días, Liceo Jairo, los servicios públicos no funcionan, la comunidad... no se consiguen ni siquiera las medicinas para comprarlas. ¿Cómo les duele las victorias del gobierno? Dígame ese caradura de invitado que dijo que la oposición ganaba todas las gobernaciones. ¿Tú dijiste eso? No, yo dije que si había un nivel de participación considerable, era posible ganar muchas gobernaciones y de hecho la prueba es que la mayoría de las que se perdieron fueron por niveles, por poca diferencia Sergio, de votos. Tengo que irme, ¿no? Y te voy a pedir opinión sobre Carrizal. ¿Cómo ves el tema de las elecciones de Carrizal y cómo ves el tema? Ya analizamos ya rápidamente, hiciste un esbozo, de todas maneras van a haber más oportunidades para hablar de esto ya concreto. Creo que sí. Yo hoy quería hacer una especie de introductorio de cómo está funcionando el sistema, dónde estamos, en qué perspectiva, el estatus, de dónde estamos en este momento. Pero ¿cómo ves las cosas en Carrizal, que es la misma circunstancia de Guaquepuro, y en el municipio de Los Alias? Bueno, mira, yo quiero concluir con lo siguiente. Yo insisto en hacer esta especie de pedagogía política, que el ciudadano, que el elector establezca una diferencia entre para qué sirve tu voto en cada tipo de elección, que evalúes qué significa un voto presidencial, qué significa un voto regional y qué significa un voto local. El voto local, Jairo, que es este caso para las alcaldías, tiene que ver con tu propia calidad de vida. Es decir, no veas que el candidato a alcalde es una persona
que tú le vas a dar poder para que tal o tal o tal. O sea, no, tú tienes que comprender que en el caso de los Alias y Carrizal, al fin y al cabo tú estás votando por ti, para defenderte a ti. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, un elector de Carrizal que vea pasado mañana, Dios no quiera, un triunfo del oficialismo y la plaza de Montaña Alta amanezca llena de la economía informal o sea, o por ejemplo que vengan invasores y comienzan a invadirte terrenos, o por ejemplo que, en fin, todo lo que uno sabe que pasa, por ejemplo, en el caso del municipio de Huequipuro. Entonces, en el fondo, no se trata, insisto, en el caso de Carrizal, de que tú elijas a José Luis Rodríguez porque tiene 400 años en esa alcaldía. Ese no es el tema. El tema es que tú vas a elegir a José Luis Rodríguez para que te cuide tu calidad de vida. De eso se trata, igual que en el caso de los Alias. Yo creo que en el caso de los Altos Mirandinos tenemos una gran opción con Freddy Martínez en Huequipuro. Freddy Martínez ha sido el mejor alcalde de Huequipuro y hay una motivación importante. En el caso de José Luis Rodríguez, creo que también no solamente va a ser, sino que debería ser el alcalde del municipio para contener esa amenaza de caos que pudiera pasar si gana el oficialismo. Y por supuesto en el caso de los Alias, José Fernández también debe repetir, porque al menos en todo este panorama tan dantesco y trágico que vive el país, al menos los vecinos deben tener un alcalde que defienda su calidad de vida para poder tener fuerza y seguir defendiendo el tema de las grandes libertades en el país que están en riesgo. Yo creo que de eso se trata el tema del voto y estamos convencidos de que de la participación electoral va a depender mucho, pero de verdad que yo los invito a que se incorporen no solamente con el voto, sino en esas respectivas campañas para que usted no sufra, porque al fin y al cabo se trata de usted. Bien, te agradezco mucho, Sergio, que hayas aceptado la invitación el día de hoy para conversar del tema electoral. Vamos a tener otras ocasiones de analizar ya el tema local con mayor profundidad en la medida en que la campaña electoral vaya tomando su curso. Ustedes, amigos, solo me resta invitarlos para el día de mañana a otra emisión de su programa Frente a Frente. Nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Frente a Frente fue presentado por Relojería San Antonio.